Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Diálogos con Gisela Ortiz a través de Radio Jarawi. El día de hoy vamos a conversar con Franco Mora Félix. Franco es arqueólogo peruano de la Universidad Católica del Perú. Tiene más de 18 años de experiencia en el trabajo forense. Ha sido miembro del EPAF, del equipo peruano de antropología forense, también por un buen tiempo, y en donde se ha desempeñado como perito en varios casos de violaciones graves a los derechos humanos, colaborando directamente con la Fiscalía como peritos oficiales, con las diversas organizaciones de familiares o los familiares directos de las víctimas y con organizaciones que representan legalmente a las familias, los organismos de derechos humanos. Actualmente, Franco forma parte del Comité de Certificación en Arqueología Forense del Directorio Latinoamericano de Arqueología Forense de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, más conocida como el ALAF, que agrupa de alguna manera a todos los forenses de nuestra América Latina o de habla hispana, para ser más amplios, porque también tenemos de otros países, ¿no? Entonces, vamos a conversar con él en esta noche a propósito también de una serie de conferencias internacionales sobre antropología forense que está realizando el equipo peruano de antropología forense, dedicado especialmente para estudiantes, para motivarlos, para incentivarlos a especializarse y a seguir conociendo otra rama de la antropología o de la arqueología que tiene que ver con el tema forense. Bienvenido, Franco, aunque para nosotros es buenas noches, ya para ti es buenos días. Así que gracias por tu tiempo y por madrugar para conversar con nosotros. Gracias, Gise. Sí, buenos días para mí, buenas noches para ti y también para los suscriptores de tu canal. Contento de estar en tu programa, ¿no? Me parece una iniciativa muy, muy interesante y sí, ¿no? Pues para conversar un poco, ¿no? De todo este tema forense tan complejo y contento sabiendo que el EPAF sigue pues apostando, ¿no? Eh, por compartir los saberes con los estudiantes, ¿no? Que están muy, muy interesados, sobre todo en un país como el Perú, donde la memoria histórica siempre en la última rueda del coche, que ya ni para llanta de repuesto sirve. ¿Cómo nace el interés de Franco por la arqueología forense? Es decir, ¿cómo tú decides dedicarte a esta rama, a esta especialidad de la arqueología? Mira, esa es una pregunta que me la hacen muy seguido y la gente no me cree cuando yo digo que yo no quería ser arqueólogo. O sea, yo no tenía en mi cabeza, nunca lo tuve como una posibilidad de profesión. Y de hecho, como todo estudiante de quinto de secundaria, cuando termina el colegio, no sabe qué quiere hacer con su vida, ¿no? Ujú. Sabía dónde quería estudiar, pero no sabía qué quería estudiar. Entonces, o sabía bien lo que no quería hacer, ¿no? Yo dije, yo no voy a ser ingeniero, no quiero hacer nada que tenga que ver con números. Y preparándome para el examen de admisión de la Universidad Católica, yo era muy bueno en historia, entonces mi asesora, digamos, de la academia me dijo, ¿por qué no postulas a esto, no? Entonces yo dije, ah, bueno. Y así fue más o menos como yo ingresé a esta carrera. Pero la verdad es que nunca, o sea, no es como que, o sea, me gustaba, pero nunca terminó de llenarme. Hasta que en el año 2001, llevando un curso de introducción de la arqueología, mi profesor de la clase explicó un poco qué es lo que los arqueólogos hacían, ¿no? Porque, digamos, para los no arqueólogos, cuando tú hablas de arqueólogos, hay muchas visiones, ¿no? De la brocha, la vasija, Machu Picchu, ¿no? Entonces, pero este hombre dijo, ¿no? Que los arqueólogos también analizaban restos humanos, ¿no? Y entonces, eso es el año 2001. Y en ese tiempo, el EPAF hizo pues la exhumación de los cuerpos de los emeratistas que murieron durante la retoma de la embajada, de la casa del embajador de Japón, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, en realidad,
comienza la Comisión de la Verdad también, ¿no? Y a mí me gustó el curso. Cuando la Comisión de la Verdad termina el mandato, presenta el informe final, salen las cifras de muertos, desaparecidos, lugares de enterramiento, y yo que vengo de una familia muy comprometida, digamos, con las luchas sociales, la defensa de los derechos humanos, mi tío Tulio escribió algunos libros para PRODE sobre la matanza de Barrios Altos, de los desaparecidos del Santa. Bueno, yo ya venía un poco conociendo, yo ya sabía un poco todo lo que había pasado, pues, los primeros años de la dictadura de Fujimori. Siempre estuve comprometido, digamos, en el tema, en el movimiento de derechos humanos. Entonces, yo vi eso como una oportunidad realmente de hacer algo, de pasar, digamos, del activismo a la acción, porque en realidad una de las grandes cosas que tuvo la Comisión de la Verdad, bueno, de todas bueno, hay mucha controversia con ella, pero fue el tema de las audiencias públicas, ¿no? Donde se le dio voz a los familiares, pudimos, la gente que vivimos en Lima, que tal vez nuestra idea de lo que fueron los años del conflicto eran los toques de queda, los apagones y una que otra, que uno que otro coche bomba, a diferencia de las matanzas indiscriminadas que ocurrieron en Ayacucho y en otros lugares. este, y a mí me agobió mucho y fue como que, ¿sabes? Tengo que hacer algo, ¿no? Y yo dije, voy a estudiar arqueología, me voy a especializar en restos humanos y voy a utilizar ese conocimiento para la búsqueda de la verdad, pues, ¿no? Y contribuir también al derecho a la justicia que tienen los familiares. Familiares. No, y sin duda es un contexto entre la recuperación de la democracia tras la caída del régimen dictatorial de Fujimori y Montesinos. Se generan estas condiciones para crear una comisión de la verdad y reconciliación que de alguna manera nos enrostrara, nos señalara la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido en nuestro país. Muchos que no conocían de esta dimensión, pensaban pues solamente en los casos que de alguna manera eran públicos o eran conocidos, ¿no? Tarata o los crímenes del Grupo Colina, pero no se conocía con mucho detalle lo que había ocurrido especialmente en regiones como Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo de la Comisión de la Verdad sirvió para escuchar directamente desde el testimonio de los familiares lo que habían sufrido y lo que habían vivido frente a un país que hasta ese entonces estaba de espaldas. Y sin duda también el trabajo que el EPAF hace con la Comisión de la Verdad ayuda a entender la necesidad de un trabajo técnico profesional para la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Para que se haga realmente eh, con un profesionalismo que ayude a desenterrar la verdad y que ayude también a determinar las causas de muerte para los fines de la justicia. Entonces, ¿cuánto crees tú que se ha avanzado a nivel técnico profesional en la formación de la antropología forense como esta ciencia tan necesaria para los derechos de los familiares? A ver, yo creo que en realidad, bueno, si nos vamos a los noventas, donde básicamente la expertise era muy, muy limitada, ¿no? Yo creo que las exhumaciones de Cantuta dan cuenta de cómo era la realidad en el país. Y vamos también un poco más atrás, en los ochentas, ¿no? Con los de Ajomarca, ¿no? Hay videos donde se ve cómo sacan los cuerpos así, sin ningún tipo de, o sea, sin ningún tipo de respeto, ¿no? Yo creo que esa parte de la dignidad, ¿no? Del fallecido, que nunca se pierde en realidad, no era como muy preservada, ¿no? Entendí. Y no se entendía exactamente, ¿no? Porque al final, sí, de cuentas, eh, la concepción del derecho del muerto, ¿no? El muerto no tiene derechos porque el muerto deja de ser persona, ¿no? Entonces, es una cosa muy compleja. Pero yo creo que con los años, digamos, ¿no? En un inicio, digamos, desde los 2000 a lo que vamos ahora, yo creo que ha habido un avance. O sea, yo creo que hay gente que realmente está comprometida, busca formarse. Claro, hay algunos que otros centros de, de dudosa reputación, vamos a decir, no de reputación, pero digamos, que digamos que podrías decir, oye, ¿y esta gente de dónde salió? ¿No? Pero yo creo que en realidad, al final de cuentas, espacios
existen, bueno, ahora tienes la maestría, ¿no? De antropología forense y bioarqueología de la Católica, que también existía en el año 2007, pero creo que es insuficiente, ¿no? O sea, yo realmente rescato digamos, la voluntad de los chicos de antropología social, en realidad, que quieren ser forenses, ¿no? Más que los arqueólogos, ¿no? Y en realidad, para mí siempre me sonaba mucho más lógico que un arqueólogo se especializara en el tema de la antropología forense y arqueología, porque somos los que estamos capacitados para hacer las excavaciones, llevar un registro sistemático y bueno, complementado con un curso básico de osteología humana, pues podíamos hacerlo. En cambio, en antropología no hay cursos, porque son sociales, ¿no? No hay antropología física, ¿no? Que estudia restos humanos y, digamos, las conferencias del EPAF y los cursos que se han hecho con estudiantes son pues una muestra realmente que, sobre todo porque los cupos se llenan, ¿no? Entonces, a veces ya no sabes cómo escoger a las personas para que participen. Eso me pasaba cuando yo estaba en el EPAF. Y eso motiva, ¿no? Porque te indica que realmente todavía hay un interés y una necesidad, digamos, para de contribuir, digamos, al derecho de la verdad de los familiares. Y también creo que no se dimensiona en realidad la gravedad del número de desaparecidos que hay en nuestro país, ¿no? Cuando la Comisión de la Verdad entrega su informe, nos habla de un poco más de 8.000 desaparecidos. El EPAF luego hace un trabajo más minucioso y se alcanza la cifra de 15.000 desaparecidos. Y actualmente el Registro Nacional de Desaparecidos y Sitios de Entierro, RENADE, que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, más específicamente, nos dice que tenemos más de 22.650 personas desaparecidas. Hay un universo que a veces sobrepasa las propias capacidades humanas y profesionales. Y digo esto porque yo recuerdo también que desde el EPAF hemos tenido largos años de conversación con universidades como la San Marcos para motivarlos a generar la especialidad o hacer una maestría y siempre nos decían, empezaba la discusión si era la arqueología forense o la antropología forense y luego que no hay mercado para esos profesionales y que ahora inclusive se ha ido perdiendo los pocos cursos que daban para esta formación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esta veces carencia de personas calificadas para hacer ese trabajo frente a ese universo tan grande de desaparecidos? ¿Cómo va ese avance visto ya desde fuera de todo ese proceso? El panorama es bastante desalentador en cierta manera, ¿no? Porque en realidad, como dices, ¿no? Eh, la necesidad es muy grande, pero el recurso es muy poco, ¿no? El recurso humano. Y no voy a hablar del recurso financiero, que sabemos que desde el Estado tampoco es no es atractivo para la gente que pueda decir, ah, mira, acá puedo tener un espacio para poder trabajar. Además que también hay todos unos procesos muy complejos en el Estado para ser contratado y eso también yo creo que desmotiva un poco a la gente a querer involucrarse, ¿no? Y lo otro es, para mí creo que es lo fundamental, es que en un país en el Perú, donde eh, el régimen, ¿no? Del dictatorial, ¿no? De Fujimori y Montesinos, lo que hicieron fue básicamente crear una polarización donde tienes los buenos y los malos, básicamente, así, blanco y negro. Si no estás con el Estado, o sea, todos eran terroristas, eh, hizo que no haya realmente una masificación, digamos, de la magnitud de lo que significó el conflicto. Entonces, en verdad, lo que hemos buscado desde el final de las comisiones de la verdad, después del gobierno de Toledo, ¿no? Con el segundo gobierno de García, ha sido como poner la memoria y lo que pasó debajo de la alfombra, ¿no? Es como que no se visibiliza, no hay recurso para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el recurso para la Dirección Nacional de Búsqueda también se va disminuyendo, es porque básicamente eso te dice a ti mucho de lo que el gobierno o cómo el Estado ve básicamente esta problemática. Entonces, al no, a- al no haber una
masificación, digamos, o ponerlo desde la escuela, o potenciar pues el lugar de la memoria, eh, lo que hace es que la gente desconozca, ¿no? Y desconozca realmente lo que pasó en el Perú, ¿no? Porque en verdad, vamos a ponerlo así, nuestra generación sabe, lo sabe porque lo vivimos, pero los que vienen atrás van a saber lo que pasó en la medida que nosotros lo compartamos. Pero el problema de nuestra generación es que hemos entrado en esa polarización, es que la gente que vive en Lima y que le agradece a Fujimori la derrota del terrorismo, la versión que tú le pasas a tus hijos es una versión totalmente sesgada, politizada, y que ignora la memoria y las diferentes memorias que hay del conflicto. Entonces yo creo que en realidad como movimiento de derechos humanos, como que buscaba la reconciliación, estamos muy lejos de esa parte, ¿no? Entonces, inclusive también, pues, digamos, eh, los modelos capitalistas y neoliberales han llevado y siempre eso es lo que básicamente promulgan, es el individualismo mucho antes que la colectividad. Entonces, básicamente, la gente estudia carreras que son rentables y no carreras que pueden servir, por ejemplo, para el bien de la sociedad. Entonces, esa dejadez por parte de los diversos gobiernos y del Estado peruano en general, por no buscar a los desaparecidos durante casi 40 años, ¿cómo afecta a los familiares de las víctimas no saber dónde está ser querido desaparecido? Yo creo que que afectan, o sea, la afectación es grande, ¿no? Porque en realidad, si tú te pones a pensar un poco en el fenómeno de la desaparición, ¿no? La desaparición lo que lleva es a una pérdida ambigua, ¿no? Porque en realidad tienes ese sentimiento de pérdida, pero no es ese sentimiento de pérdida como de duelo, porque en realidad en el duelo tú sabes que la persona está muerta y sabes que está enterrada y sabes que está en un lugar específico. Pero cuando estás desaparecido, básicamente estás en un limbo, ¿no? Porque muchas veces, claro, asumes que estás muerto porque pasó muchos años, ¿no? O sea, lo asumes, pero no tienes la certeza. Y siempre hay una ligera esperanza de que la persona puede estar viva y que decidió por voluntad propia, pues, alejarse o no quiso volver por la estigmatización o por un montón de cosas, ¿no? Pero eh, yo creo que afecta mucho y yo creo que en realidad también, no puedo hablar como familiar porque yo no tengo una persona desaparecida, pero yo creo que también la indolencia de la sociedad, más allá que el Estado, porque el Estado sabemos que siempre le importa muy poco muchos temas, ¿no? Pero yo creo que la indolencia y la indiferencia de la sociedad también, ¿no? O sea, tú cuando escuchas de los casos, de dónde son las matanzas, te das cuenta que esas personas que hace 40 años eran ignoradas por la sociedad y por el Estado, después de 40 años su situación no ha cambiado, ¿no? O sea, siguen siendo en el abandono. Y a mí me pasó una cosa muy interesante. Yo estuve en el lugar de la memoria hace muy poco, pues tenés un trabajo de la maestría que estoy llevando, que es una crítica museográfica, y yo escogí el lugar de la memoria. Y viendo un poco el museo, pero de una mirada ya más crítica, digamos, del nivel de composición de la muestra y todas estas cosas, a mí me llama mucho la atención el mural donde habla sobre las víctimas y cómo afecta el conflicto, ¿no? Y una impresión ahí en la pared de un acta y todas las huellas digitales con los nombres, ¿no? Entonces, la huella digital, ¿no? Como el símbolo inequívoco eh, de la persona que no sabe leer y escribir, ¿no? Y en un país como el Perú, realmente, el no saber leer y escribir y que el español no sea tu lengua materna, porque el quechua no ha sido incorporado como un lenguaje oficial, que nos obligan a todos a aprenderlo, te das cuenta de dónde viene, ¿no? O sea, que la violencia no afectó a todos por igual y que en realidad se ensañó con los demás abajo, ¿no? Y esa quizás es una de las causas por las cuales sigue siendo un tema que no importa mucho a la sociedad peruana y a quienes toman las decisiones políticas, ¿no? Es decir, hablábamos de personas, peruanos, peruanas, considerados no ciudadanos, ¿no? En un país que también es de ellos,
y que terminaron siendo víctimas y siendo víctimas se volvieron mucho más invisibles, ¿no? Y eso ha arrastrado también a sus familias, es decir, la condición socioeconómica de las víctimas en Perú no es la misma que las víctimas de Chile, de Argentina, y quizás ahí se explica un poco la importancia que sí tiene hasta en el lenguaje común y en el lenguaje político cuando se hablan de los desaparecidos, ¿no? Entonces, aquí estábamos señalando que las cifras ya están superando los 22.000 peruanos y peruanas en esa condición y sigue siendo un tema que no está en la agenda pública, no está en la agenda política, no se hacen acciones urgentes para ubicarlos, para identificarlos o devolverlos a sus familiares, ¿no? Entonces, gran parte de ese racismo que existe en nuestra sociedad y de ese clasismo también. No todos somos iguales ante la ley y ante el Estado, ¿no? Y es de ahí justamente las carencias. Y entonces, cuando estamos enfrentándonos a estos temas y tú directamente desde tu trabajo ante la muerte, ante la injusticia, ante la deshumanización de esos victimarios frente a su víctima, ¿cómo le afecta a un forense este tipo de trabajo? Es una buena pregunta, ¿ah? Porque en realidad, eh, yo creo que tiene que ver mucho también, no solo con el profesional, sino también con la personalidad, ¿no? Del que hace el trabajo, ¿no? Entonces, y también las motivaciones en las cuales por cuál tú estás involucrado en este trabajo, ¿no? Que en realidad es bastante particular y complejo, ¿no? El dedicarte a trabajar con muertos, digamos, es como el enterrador, ¿no? Que ya está acostumbrado a acabar y poner un cuerpo, ¿no? Entonces, pero podría ser así, pero en mi caso, digamos, por una cuestión familiar y personal, yo desarrollé una empatía siempre hacia el sufrimiento del otro. Entonces, eh, a mí, yo sí digo, los casos a mí me tocan particularmente y además que en realidad en el Perú, a diferencia tal vez de los forenses de otras latitudes, no voy a decir de Latinoamérica, pero los latinoamericanos básicamente estamos todos cortados por la misma tijera. Nuestro trabajo con familiares es mucho más cercano, ¿no? Y muchas veces tú interactúas mucho con ellos y algunos los llegas a conocer realmente como más allá de su posición de víctima y de afectado, ¿no? Entonces, generas relaciones muy, muy, muy cercanas y en realidad tú ves la angustia, la desesperación, todos esos sentimientos encontrados que hay durante el proceso forense y básicamente, quieras o no, eso te afecta. Eso te afecta emocionalmente y es por eso que el acompañamiento psicosocial es muy importante, no solo para los familiares, sino también para los forenses, aunque la vieja escuela dice esas cosas no necesitamos nosotros, ¿no? Pero, y bueno, y algunos de la nueva escuela tampoco consideran que creen que el acompañamiento psicosocial o el soporte psicológico es para los familiares porque ellos están, eh, traumatizados, ¿no? Pero en realidad, el forense también lo está, o sea, porque al final, excavar y encontrar un cuerpo de una persona maniatada con ropa que se pare, es, o sea, ropa que tú reconoces como de tu época, ¿no? Porque hablando de arqueología, tú ves una cosa ahí con vestimentas tipo unku, ¿no? Que son de otro, pero tú ves el muerto, pues sí, básicamente no lo reconoces como ser humano, pero no lo reconoces como igual, ¿no? O sea, no como contemporáneo contigo. Entonces, esas cosas son fuertes, ¿no? Además que, una de las cosas que yo mm, rescato mucho del EPAF, ¿no? Es que básicamente nuestro enfoque siempre fue un enfoque centrado en los familiares. Entonces, el familiar en el centro del proceso y no de palabra, ¿no? Porque en realidad muchos dicen, el familiar está en el centro, sí, ¿no? Desde ahí lo puedes decir, pero tú te das cuenta de cómo nosotros mismos interactuábamos con los familiares y sentarnos con ellos y a comer y que estás sumando y te traen comida, entonces es como una cuestión muy, muy cercana y que querramos o no,
sí te afecta y te afecta a veces te pega muy duro, ¿no? Y de los múltiples casos que tú has hecho, en los cuales has trabajado como forense, ya sean casos aquí en el Perú o en cualquier otra parte, ¿cuál dirías tú que han sido los casos más difíciles para tu trabajo? Mira, yo siempre digo que todos los casos son, o sea, emocionalmente hablando, todos son como difíciles, pero, pero la realidad también es que tus muertos, los muertos propios duelen más que los muertos ajenos, ¿no? Entonces, yo siempre voy a decir que para mí, particularmente, los casos del Perú siempre fueron los que más me tocaron, ¿no? Eh, Principalmente, bueno, o sea, claro, yo no quiero decir, putis, a veces yo creo que a todo el mundo lo afectó de una manera bastante Por la particular. magnitud, por la gran cantidad de Exacto. niños, ¿no? Sí, pero para mí, en realidad, uno de los casos que a mí me, me marcó y yo siempre lo tengo muy presente es el último caso que yo hice en el EPAF, que fue el caso de Guaya. Nosotros caminamos caminamos como burros varios días. Casi dejamos nuestra vida ahí en la puna, con entre el arma, la rodilla Exactamente, armada, y no podíamos llamar, sí, claro que sí. exactamente. No solo por eso, sino básicamente por la historia que hay detrás del caso, ¿no? O sea, este grupo familiar de mamá, hijas y las hijas de las hijas, o sea, las nietas, ¿no? Abuela, mamá y las niñas en una fosa, todos allí, en una fosa muy pequeña en realidad, ¿no? El único hombre que estaba ahí con la soga, con las manos atrás, los casquillos de bala dentro de la fosa y, bueno, el gran trabajo que hacía el área de memoria histórica del EPAM, ¿no? Que en ese caso estaba, pues, estaba Percy, ¿no? Cuando él contaba un poco cómo, lo que los familiares contaban, de cómo estas personas estaban en sus estancias, en las alturas ahí de Guaya, ¿no? Y cómo se lo llevaron a este hombre, porque le pidieron que guardara unas cosas a los senderistas y le dijeron, a ti no te pasa nada porque tú eres viejo, pero al final lo ves ahí y los niños y te preguntas, oye, ¿y cómo murió? Y, o sea, es muy fuerte y además que lo que pasó en el proceso también, o sea, porque vamos a decir que las víctimas fueron víctimas básicamente del Estado, porque estos fueron asesinados por los malos elementos, digamos, de las Fuerzas Armadas, aunque quieran negarlo, básicamente, y aquí ellos son buenos y los demás son malos, eh, también está la inhumanidad, ¿no? Del Estado actualmente, ¿no? O sea, el caso del familiar que va y que no encuentra y el servidor público, ¿no? En lugar de entender la magnitud de lo que del trabajo que está haciendo, cree que le hace un favor al familiar y le dice, yo no estoy aquí para estar, yo he venido a recoger, ¿no? Entonces, y la persona en su angustia, en su desesperación se enferma y le da un infarto y muere, o sea, es como, o sea, es el Perú, ¿no? Ese caso demuestra realmente lo que es el Perú y lo que son los derechos humanos y los derechos de los familiares, ¿no? Entonces, yo creo que por todo eso, ese digamos, es el caso que particularmente a mí, hasta el día de hoy, me sigue generando sensaciones muy fuertes, ¿no? Cada vez que veo el documental de Lucho Cintora sobre ese fue nuestro castigo, realmente los recuerdos vienen y realmente yo sí digo, o sea, a mí todavía me mueve, ¿no? Me mueve porque me lleva a esos días, pero lo que más me afecta es saber todo lo que pasó alrededor de ese caso, ¿no? Porque como ese caso, hay miles. Ah, Y ese caso lo sabemos porque estábamos ahí. Pero, ¿qué hay de los que no están, no? O sea, de los casos donde no tienes un perito de parte, ¿no? no, sin duda, este involucramiento que tú hacías mención, con los casos en particular, pero con la familia en su conjunto, por esta convivencia, ¿no? Entre el testimonio, entre el contar la historia, el acompañarlos en las diversas etapas, ante el recojo de la ficha antemortem, en la investigación del caso, cuando uno va a la exhumación, que toma algunos días.
es una convivencia, ¿no? Y uno se va compenetrando de alguna manera con los familiares y de hecho sus historias nos marcan, nos duelen y hacen pues que uno empiece a cuestionar, ¿no? No solamente ese accionar violento por parte del Estado al asesinar y desaparecer, sino también a veces un accionar mezquino, inhumano, para no entender la angustia del familiar, la urgencia del familiar por una respuesta y piensas pues que las explicaciones para postergar, para no hacer bien el trabajo, se pueden entender fácilmente, ¿no? Y no nos damos cuenta que eso termina afectando, y en este caso termina asesinando a una persona por un problema de salud, ¿no? Entonces, sí, ciertos son historias difíciles, pero que de alguna manera también no solamente nos humanizan, sino que también nos reafirman, ¿no? En ese compromiso del trabajo ético, profesional, que de alguna manera el EPAF ha sido nuestra escuela también. Hace unos meses Ujú. tú presentaste un libro de poesía, Cartas a Armenia, ¿no? Entonces quería preguntarte si tal vez escribir también para ti es parte de sacar lo que tienes ahí adentro, de todos esos sentimientos que te provoca el trabajo con la muerte, o también de tu autocuidado, ¿no? O sea, ¿qué hace Franco para estar bien en medio de tanta muerte, ¿no? Sí, mira, ¿sabes qué cosa es bastante interesante, ¿no? Bueno, yo digo, mi mecanismo de cuidado ahora es dormir, pero no, Está pero bien. en realidad, Hay etapa. pero en realidad, sí, mira, escribir es una forma también de liberar, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi tío Tulio, ¿no? Él siempre decía, ¿no? Me decía muchos años antes de fallecer, ¿no? No digamos en los años cercanos a su muerte, pero siempre me decía, oye, tú deberías de escribir, me dice, ¿no? Has visto tantas cosas, has escuchado tantas cosas, deberías de escribir, ¿no? Y yo le decía, sí, sí, sí. Y recuerdo cuando empecé a escribir algunas cosas, digamos, y yo se las mostraba, ¿no? Me decía, está bien, me decía, pule esto, no sé cuándo, ¿no? Entonces, pero, y él me decía que estaba bien lo que hacía porque en realidad, eso ayudaba a liberar, ¿no? Digamos, lo que uno sentía, ¿no? La escritura en realidad es liberadora, porque básicamente tú expresas en palabras, o digamos, en palabras escritas, ¿no? Lo que a veces no puedes vocalizar, ¿no? O sea, porque y de hecho escribirlo a veces es mucho más fácil que decirlo, ¿no? Entonces, para mí la escritura ha sido un mecanismo de liberación, ¿no? De liberación, pero también de reconciliación conmigo mismo, ¿no? O sea, entonces, eh, porque en realidad, eh, yo creo que la escritura no solo es escribir lo que, ay, bueno, siento esta cosa, no, yo creo que en realidad lo que estás haciendo es básicamente estás sacando algo que está muy, muy interno y que muchas veces el no poder verbalizarlo te afecta, ¿no? Porque, bueno, siempre decimos, ¿no? Hablando un poco volviendo un poco al tema del acompañamiento psicosocial, ¿no? Si tú no tienes un mecanismo en el cual puedes llevar un acompañamiento y puedes expresar realmente lo que te genera lo que estás viendo, eso al final te lo guardas y eso al final te enferma. La gente no cree que uno puede enfermarse básicamente por no compartir lo que siente. Yo creo que también lo principal es reconocernos también como personas vulnerables, ¿no? Y emocionalmente también, porque no solo el trabajo, no solamente este contacto directo con los familiares y sus historias, sino también las propias frustraciones, ¿no? Que a veces eso genera, ¿no? Que no siempre se pueden hacer las cosas rápidamente o no, más allá de la voluntad que uno tenga, no siempre el resultado es el que se espera. Y entonces eso definitivamente termina acumulándose en uno, ¿no? Y buscar las formas de sacar lo que está ahí, ¿no? La escritura, el baile, el tejer y las diversas formas
que ayuden a uno mismo a sanar, ¿no? Y como tú dices, a reencontrarse con uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una capacidad que también hay que reconocer o de pedir ayuda, ¿no? En ese acompañamiento psicosocial fundamental para sanar, porque al final de cuentas el resultado de ese sentirse bien se va a repercutir también en el trabajo que uno realiza, ¿no? Sí, sí, sí. Además que a mí me parece importante, ¿no? Que uno reconozca realmente sus debilidades, pero es muy complicado porque este mundo moderno, básicamente, nos ha vendido la idea, eh, las afectaciones emocionales, ¿no? Psicológicas, son símbolo de debilidad, ¿no? El que se deprime, o sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, recordando un poco lo que decía nuestro ilustre filósofo Porky, que, que el autismo había subido por la pandemia, ¿no? Porque los habían encerrado, ¿no? O sea, no entendiendo realmente cuál es el trasfondo de lo que hay detrás del autismo, ¿no? O la misma, este, Keiko Fujimori diciendo que dicen que estoy deprimida, pero deprimirse es para perdedores, o sea, y estás menospreciando un poco, este, realmente a las miles de personas que pasan por depresiones crónicas. Este, entonces, básicamente, la estigmatización de la salud mental en que el Perú es, todos necesitamos un tipo Atención. esa es una política pública, ¿no? Atención, ¿no? Y creo que también en nuestro país, con estos silencios que a veces nos imponen, el no hablar de ciertos temas, el no hablar de lo que ha ocurrido en nuestro país entre 1980 o de perdernos entre si eso es terrorismo, es violencia política, es conflicto armado, y no entendemos las secuelas que dejó más bien esa violencia, ¿no? No solamente en las víctimas, asesinados, desaparecidos, mujeres que fueron violentadas, personas torturadas, sino también en las secuelas psicológicas de un país que salió de una guerra y que terminó marcando la vida de muchos, ¿no? Y de muchos y de muchas. Y creo que eso también hace que no terminemos de entender, no solamente desde nuestra individualidad hacia lo social y lo colectivo, y la manera como reaccionamos ante algunos hechos, ¿no? Y claro, nos perdemos en estos calificativos como para no conversar sobre este trasfondo, pero además sobre la obligación siempre del Estado de garantizar, así como el derecho a la justicia, la verdad, también el acompañamiento y la salud mental de quienes lo requieran, ¿no? Entonces se van dejando como estos vacíos de los cuales no se habla y de los cuales no se entiende como derechos y no se terminan por exigir. Y estamos ya llegando al final de nuestra conversación sobre temas desde lo forense, a lo personal, a lo político, con Franco Mora. Y queremos agradecerte, Franco, por tu tiempo, por por esta conversa sincera, por tu trabajo. Creo un trabajo muy comprometido, no solamente con los derechos de las víctimas y los familiares, sino también con ese respeto al dolor de los familiares, pero también a la dignidad de nuestros muertos, ¿no? Y ese es un hecho que hay que resaltar y que, te lo digo sinceramente, creo que es valioso, eh, es como jóvenes profesionales como tú se formaron en esa integralidad, ¿no? De características que debería tener un trabajo forense. Gracias, Franco, por estar esta noche con nosotros, por tu tiempo. No, gracias Gisela por la invitación y siempre es interesante, ¿no? Compartir un poco las experiencias. Tú has dicho una cosa muy importante que yo quiero resaltar, el tema de la dignidad de las víctimas, no solo de las víctimas de los familiares, sino también de los fallecidos, ¿no? Que tienen el derecho a que su dignidad como ciudadanos, yo espero, ¿no? Que los años que vienen sean mucho mejores para, no solo para los derechos humanos en el Perú, sino también que por fin podamos realmente hacer algo como sociedad y como país. Muchas gracias, Gracias. Franco. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Diálogos con Gisela Ortiz. Los esperamos, como siempre, cada 15 días, los jueves a partir de las 8 de la noche,
en Radio Jarawi. Gracias.